Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Lo primero esta mañana tiene que ser el deporte. No pasa todas las noches que nos dejen mañanas con tantas cosas. Empezando por Carlos Alcaraz, que aún ha cumplido los 20 años y vuelve a ser el número 1 del mundo. King Carlos is on top of the world. Champion Carlos Alcaraz. I'm an ambitious guy. I really want to play against the best tennis player in the world, you know. En la cima del mundo, decía el tenista de Murcia, que viene con ambición para ser el mejor. Le ha hecho falta una hora, tan solo 1 hora y 12 minutos, para derrotar a Medvedev en la final del Indian Wells. Alcaraz ya tiene 8 títulos en su carrera. Es el tenista nacido en este siglo que más trofeos ha conseguido. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y poco antes de que él ganase su 8º título, otro español, Fernando Alonso, recuperaba el podio, su podio número 100. Me da igual, si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champán, de tener a todos nuestros sponsors en el podio y bueno, y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente. Así hablaba Alonso por la tarde de una polémica que se zanjó de madrugada. Ayer quedó tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí, subió al podio, lo celebró como él mismo describía, y cuando iba a hacer las declaraciones a la prensa le comunicaron que le iban a imponer una segunda sanción. 3 horas después la FIA le ha devuelto su tercera posición. Y el tercer sonido de la noche es la victoria del Barça en el Clásico. ¡Se acabó! Rienda suelta ahora sí a la celebración que hasta ahora estaba contenida en el banquillo y en el público. Había que sufrirlo hasta el final. El Barça ha remontado el tempranero gol de Araujo en propia puerta. 2-1 se impuso el Barça de Xavi al Real Madrid de Ancelotti en el Camp Nou. Los culés siguen líderes a 12 puntos ya de su principal rival y un paso más cerca, por tanto, de ganar la Liga. Hay mucha información del deporte, pero la verdad es que para ser lunes hay muchas novedades en general, sobre todo de la economía. La decisión inédita de los bancos centrales de todo el mundo. Juntos han lanzado un plan coordinado para garantizar que haya liquidez en el sistema financiero internacional tras la incertidumbre de las últimas semanas. El objetivo también es lanzar un mensaje de tranquilidad a los inversores. Los grandes bancos salen pues al rescate de las entidades en riesgo de quiebra. Pasó en Estados Unidos con el First Republic y ha pasado ahora en Europa con la compra del Credit Suisse. The bankruptcy of a global systematically important bank would have caused irreparable economic turmoil. Para evitar un desastre económico global, según decía la ministra de Finanzas suiza, UBS ha pagado 3.000 millones de euros por su gran competidor, el Credit Suisse, para frenar su caída. En la crónica internacional, una de las fotos del día llegará de Rusia por la visita del presidente de China, Xi Jinping, la primera desde que empezó la guerra en Ucrania. Eso después del viaje que hizo ayer Putin a Mariupol, en Ucrania, en un desafío claro a la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso por crímenes de guerra. Y la otra imagen nos va a llegar de Francia. Después de esto, otro fin de semana de protestas en las calles por la reforma de las pensiones. Hubo solo anoche una treintena de detenidos. Hoy la Asamblea Nacional va a debatir las 2 mociones de censura que se han presentado contra la primera ministra. Una la presenta la ultraderecha, otra que sí podría prosperar un grupo de independientes de centro. Y la otra noticia del lunes la trae el calendario. Hoy, 20 de marzo, se cumplen 20 años de la guerra de Irak. Y de eso le hemos pedido el análisis esta mañana a Cristina Manzano, directora de Es Global y experta en relaciones internacionales, para que nos explique cómo ha cambiado el mundo en estas 2 décadas. Nunca son buenas las mentiras, y menos cuando se trata de lanzar una guerra. Hoy, hace 20 años, comenzó la de Irak, basada en el gran bulo de las armas de destrucción masiva. Nadie podía de verdad creerlo, nunca hubo pruebas, pero eso no impidió a George Bush emprender un camino sin retorno. El que acabó con el régimen de Saddam Hussein, sí, pero dejó de paso cientos de miles de muertos. El que avivó el avispero tribal, político y religioso del país y de la región. El que con su torpe gestión destrozó lo que quedaba del Estado iraquí y propició el nacimiento del Estado Islámico, con todo su horror y radicalidad terrorista. El trauma del 11 de septiembre parecía servir de excusa para todo. La guerra de Irak, sin el respaldo de Naciones Unidas, mostró el desprecio de Estados Unidos por la legalidad internacional cuando de su seguridad nacional se trataba. Su prestigio global se desplomó. En casa, los americanos se cansaron de ver llegar a sus muertos en bolsas y de ser los guardianes del mundo. Fuera, pesaron las violaciones de los derechos humanos, como el caso de Abu Ghraib. Hoy, Rusia vuelve sobre todo ello para justificar su invasión de Ucrania.
Y de la crónica internacional les decía, nos va a llegar una de las noticias del día, el encuentro en Rusia entre Vladimir Putin y el presidente de China, una reunión que Occidente va a seguir con mucha atención. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Hay imágenes que por su simbolismo son noticias por sí sola y esta es una de esas fotografías. China quiere reforzar su alianza con Putin frente al bloque que forman los aliados de la OTAN, aunque Xi Jinping asegura que llega hoy a Moscú con la idea de convertirse en una especie de mediador para acabar con la guerra en Ucrania. Vamos a Moscú, Javier González Cuesta. La visita del líder chino a Moscú tendrá una importante carga propagandística interna para el Kremlin. Más allá de los avances reales en sus relaciones, Vladimir Putin logrará la foto con un poderoso socio frente a Estados Unidos. Cuando se anunció que Xi Jinping vendría a Moscú este lunes, el gobierno ruso recalcó que ambos presidentes firmarán más de 10 documentos y 2 declaraciones. Además, el Kremlin espera alcanzar este año los 200.000 millones de dólares de intercambios comerciales. Sin embargo, el equilibrio de poder entre ambos es cada vez más desbalanceado. Pekín quiere ejercer de mediador en la guerra de Ucrania, y su plan de paz exige devolver todos los territorios ocupados a Kiev, lo que incluye Crimea y Donbass. Ambos son irrenunciables para Putin, como dejó claro este fin de semana en su visita a los dos territorios. Por otro lado, China tampoco quiere dejar caer a Rusia. Según el diario estadounidense Político, Pekín ha enviado drones y más de 12 toneladas de armas a Rusia a través de Turquía. Y mientras Putin se hace la foto con Xi Jinping, en paralelo se van a reunir los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea. En un encuentro ordinario, de rutina, pero que el calendario ha querido que coincida con esa cumbre en Moscú. Los ministros europeos van a hablar hoy de Ucrania y sobre todo de la falta de munición. Alemania, por ejemplo, se desmarca ahora de la propuesta de Josep Borrell y no quiere hacer una compra conjunta de munición. Enrique García, buenos días. Hola, buenos días. Berlín lleva varias semanas causando cierto malestar en las instituciones comunitarias porque el gran socio fiable se ha ido convirtiendo en un actor imprevisible en negociaciones clave. Ha estado varios meses bloqueando la reforma del Pacto de Estabilidad y ahora lidera la oposición a prohibir los coches de combustión en 2035. Así que esta nueva negativa no es recibida con sorpresa en los pasillos de Bruselas, pero sí marca un claro y novedoso desmarque a la unidad que han pretendido los socios en lo relativo a la guerra. And I propose to mobilize another billion euros. Porque Berlín no discrepa con aumentar los envíos con 1.000 millones de euros más, como anunciaba hace unas semanas Borrell. La discrepancia y el desplante está en la compra conjunta y en suministrar fondos comunitarios a la industria armamentística. Porque el jefe de la diplomacia quiere con las armas lo que ya hicimos con las vacunas, compras y contratos colectivos, pagados a través del Banco Europeo de Inversiones. Pero Berlín rompe la unidad, no quiere aceptar ese compromiso y pide retrasar la decisión. Así que hay choque entre el gobierno de Scholz y la posición de Borrell, que no quiere pedir a los estados que envíen sus últimos arsenales si no hay antes un compromiso de que la industria será capaz de fabricar cantidades en un tiempo asumible. Por la economía seguimos el repaso a las noticias del día y estamos a la espera de que abran las bolsas esta mañana para ver su respuesta a la compra de Credit Suisse. Y su respuesta también al movimiento de los bancos centrales para garantizar la liquidez. Los mercados asiáticos abrieron hoy en verde su sesión, así que hay optimismo a primera hora en los mercados. A las 9 veremos qué pasa en Europa. De momento le hemos pedido a Javier Ruiz que nos explique qué consecuencias tiene ahora que el banco más grande de Suiza, UBS, compre al segundo más importante. Javier, buenos días. Buenos días. 3.250 millones de euros es el precio por el que el primer banco de Suiza, UBS, se compra al segundo, a Credit Suisse. El resultado es un monstruo financiero que tiene 5 billones de inversión, 4 veces el PIB español, y es una compra teledirigida por el gobierno. Tiene las garantías del gobierno suizo. Si hay más pérdidas de un nivel determinado las paga el Estado garantiza además líneas de liquidez y esa compra sale muy barata a UBS porque el banco que compra paga 1/3 de lo que valía su rival en bolsa este pasado viernes. Así que la operación es una operación histórica. Primero, porque cancela una marca Credit con 167 años de historia. Segundo, porque demuestra que quien manda y también quien paga es lo público, los bancos centrales. Y tercero, porque se premia el tamaño. Los bancos gigantes como UBS, con 1 billón de euros en activos, se compran a bancos enormes como Credit, con 575.000 millones en activos. Así que la consolidación bancaria es la norma. Que la norma de nuevo sea la calma está todavía por ver. Miren, las mociones de censura se presentan para ganarlas y para echar al que está, no para reforzarlo y apuntalarlo. En ningún país, ningún partido conservador europeo lo haría. Y el señor Feijóo lo va a hacer. ¿Cómo es posible que el señor Feijóo viva de rodillas ante Vox?
Quedan solo 24 horas para que empiece el debate de la moción de censura que ha presentado Vox y así llegan los principales partidos a la previa. Con el foco de atención y las presiones tanto de Vox como del PSOE puestas en el Partido Popular. El PP cree que la ultraderecha se equivoca, lo decía ahora Elías Bendodo, eso mientras desde el gobierno Félix Bolaños insistía en señalar a Núñez Feijóo por la abstención del PP. Ha sido un fin de semana importante también para el espacio que está a la izquierda del PSOE. Sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente, pero tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. Yolanda Díaz ha presentado en Sevilla su plataforma Sumar y ahí, como acaban de escuchar, intentó acercar posturas con Podemos. Con un discurso, por cierto, en el que parafraseó otro de Pablo Iglesias de hace años. Y en la agenda del día, Pablo Casado está citado a declarar ante el juez como investigado por un delito de presuntas injurias sobre el uso de catalán en las escuelas. Por haber dicho que los profesores tenían instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablaban castellano. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pablo Casado está citado a las 12 por videoconferencia, es decir, que declarará desde Madrid para dar explicaciones sobre lo que dijo en un acto en Galicia después de la sentencia del 25% de castellano en las aulas de las escuelas catalanas. ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? La Generalitat denunció a Casado por calumnias, injurias y por un delito de odio. El juez instructor admitió la querella y citó a Casado el 30 de enero, pero tuvo que aplazar el interrogatorio porque la citación se había enviado a la sede del PP, donde no llegó a su destinatario porque el ex líder popular ya no tiene despacho en Génova. Nos vamos hacia Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Y a Murcia, ahí está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Además de celebración, porque Radio Murcia, Juanjo, inaugura una exposición fotográfica con motivo del 90 aniversario de esta emisora. Sí, en este 2023 en Radio Murcia estamos de aniversario. El 2 de agosto se van a cumplir 90 años de la primera emisión de lo que entonces era EAJ17. Hoy a mediodía, en el céntrico Paseo Alfonso X de Murcia, vamos a inaugurar una espectacular exposición fotográfica en la que todo el mundo va a poder ver un recorrido por la historia de la radio, la historia de esta emisora, desde los equipos e instalaciones con los que iniciaron las emisiones hasta el salto digital, ¿no?, que predomina el presente de la radiodifusión. Por medio de todo ello de 24 paneles, los murcianos, los visitantes van a poder descubrir cómo ha evolucionado la forma de hacer la radio en estos 90 años y también podrán poner cara a las que han sido las voces más emblemáticas de esta casa de Radio Murcia, unas 9 décadas que también han dado para instantáneas singulares de la radio en la calle, en fiestas, visitas de personajes ilustres y eventos también musicales. Bueno, pues hoy arrancamos con una serie de eventos para celebrar estos 90 años de Radio Murcia. No hay que perderse esta exposición. Desde luego. Mario, un pueblecito burgalés que ha recordado este fin de semana al que, bueno, yo creo que ha sido el mejor divulgador sobre el medio ambiente de la historia de nuestro país. Sí, para contar esta historia hay que poner música y no una cualquiera. Es la mítica sintonía del hombre y la tierra que Antón García Abril escribió para Félix Rodríguez de la Fuente. Si no hubiera fallecido en aquel desdichado accidente de avioneta, tendría ahora 95 años. Rodríguez de la Fuente era burgalés de Poza de la Sal y un enamorado de los pueblos. En uno de ellos, al sur de la provincia, en Arauzo de la Miel, le han recordado estos últimos días, sobre todo su mensaje en defensa del medio ambiente con varios actos. Y es que hasta Arauzo de la Miel llegó el naturalista buscando un azor. Allí le pusieron en contacto con un labrador que a su vez le condujo hasta un pino albar. Y en ese pino albar estaba el nido de botafuego, que así se llamaba el ave, ese primer azor que capturó Rodríguez de la Fuente. Así nació una relación que perduró casi hasta su fallecimiento, como han recordado los vecinos con los que mantuvo la amistad durante todos estos años. Qué bueno. Mario, ¿y hay fumata blanca para el nombre de ese chat virtual que va a ofrecer Información Municipal de Ávila? Sí, que estuvimos aquí especulando sobre cómo se llamaría. Pues, ha ganado Ximena, que es en realidad el nombre de Jimena Velázquez, una gobernadora de Ávila que, cuentan las crónicas, evitó un derramamiento de sangre ante un anunciado ataque de las tropas musulmanas durante la Reconquista. Simuló que la ciudad estaba bien defendida, las mujeres de la ciudad se vistieron de guerreros y se distribuyeron en el adarve de la muralla con antorchas encendidas. Bueno, no sé si esta razón u otra es la que ha llevado a los abulenses a elegir este nombre, que se ha impuesto a otros que, como diría Rajoy, son muy abulenses y mucho abulenses, como
como Teresa o Sonsoles, que han quedado en segundo y tercer lugar. Los menos votados han sido los nombres masculinos. Parece que no hay color a la hora de pedir información local entre reclamárselo a Sancho II o Alonso que a Ximena. Claro, es que Sancho II es que es mucho más complicado. Ximena es así, va más mucho rápido. Mejor Ximena. Mario, Juanjo, un beso. Un abrazo. Hasta buen luego. día, hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día, para empezar la semana y para terminar el invierno viene cargada de humor, viene con muchísimo humor. José Manuel Romero nos propone la serie Ted Lasso. Ted Lasso fue la comedia que nos reconcilió con el mundo en la pandemia, una de esas series que llaman Happy Place, un lugar feliz, con la historia buenista de un entrenador americano que llega a Inglaterra y no tiene ni idea de fútbol europeo. Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan. O empaten. Jason Sudeikis escribe y protagoniza esta comedia que acaba de estrenar su tercera temporada en Apple TV, una propuesta que celebra a los perdedores en un mundo donde solo se valora la exposición y el éxito. Es extraña la narrativa de campeones y ganadores, porque si nos fijamos, el fútbol está lleno de errores. Se trata de hacer las cosas mal hasta que lo haces bien, como en la vida, defiende el actor Brett Goldstein, también guionista de la serie. Este fin de semana lo tenéis todo de cara. ¿Acabará la vergonzosa estela de empates? Ni de crío me daba vergüenza la estela de mis calzoncillos. Es aprendizaje. Uno de los puntos fuertes de esta ficción, ganadora de 11 premios Emmy en 2 años, es la nómina de secundarios con personajes latinos, con inmigrantes que sufren el racismo en la Premier League o una copia de Cristiano Ronaldo del que se ríen. Para mí el éxito no se trata de ganar o perder. El Richmond también es un club presidido por una mujer que junto a Ted Lasso cambia la filosofía competitiva por la empatía y el humor. Un entrenador que, dicen sus responsables, tiene una mezcla de Guardiola y Jürgen Klopp y cuyo positivismo es a la vez adorable e irritante. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.